Buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a revisar la actividad de funciones que quedó propuesta la semana pasada. Bien, recuerden que comenzamos con un contenido, conceptos nuevos que son muy importantes de aquí en adelante para toda enseñanza media puntualmente. Funciones es un tema que se aborda también en distintas disciplinas, en ciencias, física por sobre todo. Bien. Entonces, ustedes, bueno, las actividades que tenían que hacer esta semana, en cuánto tiempo no involucraba mucho tiempo. Ya que se busca básicamente es que ustedes puedan hasta el momento ver como lo básico de funciones, saber, ¿cierto?, que hay una relación entre dos variables, saber identificar cuáles son las variables dependientes, independientes, como también, ¿cierto?, evaluar una función, crear una tabla de valores, para finalmente graficarla y analizar qué ocurre también con esa gráfica, ver qué valores se pueden interpretar dependiendo de la función, si es una función lineal, función afín. Hay parámetros, ¿cierto?, que me permiten saber de qué tipo de función solamente al momento de ver una gráfica, pero eso lo vamos a ir viendo durante esta y la próxima actividad. Bien, antes de comenzar vamos a ir a hacer un pequeño repaso mostrando una situación bastante cotidiana, ya que es la siguiente. Supongamos que nosotros estamos en alguna frutería o en un supermercado, bien, y tenemos, ¿cierto?, una bolsa con limones. Ya no sabemos cuánto es, por eso es X kilogramos de limón. Entonces, ¿qué es la idea de esto? Es comprar esos limones, pero antes, ¿cierto?, tenemos que pasarlo primero por una pesa. En la pesa generalmente tenemos, ¿cierto?, bastante información. La información que podemos ver normalmente es cuánto pesa finalmente esta bolsa que nosotros tenemos, cuánto es el precio por kilogramo de distintos productos, bien, y cuál es finalmente el precio a pagar que nosotros tenemos que pagar, valga la redundancia. Entonces esa es la situación. Entonces tenemos esa cantidad de limón, ya que lo que hacemos normalmente, lo subimos a la pesa, ¿cierto? Y la pesa finalmente nos va a entregar una información, que la podemos, por ejemplo, ver acá. Si ustedes se fijan, en esta información me figura acá, ¿cierto?, cuánto es lo que pesa esa bolsa. Entonces me dicen que es 1,2 kilogramos. ¿Ya? ¿Qué otra información me dice? La información que está acá es que el kilogramo, ¿cierto?, de limones tiene ese valor, 850 pesos. Finalmente, como resultado, ¿cierto?, me dice que tengo que pagar 1.200 pesos por esta malla, ¿cierto?, o esta bolsa con limones. Si se dan cuenta, es una situación bastante cotidiana. Dependiendo de la fruta, ¿cierto?, verdura, pueden cambiar algunos valores, pero en cuanto al proceso es exactamente el mismo. Entonces, si nosotros lo podemos asociar a una función puntualmente, ya tendríamos que ver lo siguiente. Yo tengo, ¿cierto?, mi máquina de funciones, donde aquí tengo la entrada. ¿Ya? Esa es la entrada. ¿Con qué vamos a trabajar? En este caso, lo que teníamos al principio era cierta cantidad de kilogramos de limón. Yo no sabía cuánto pesaba esto, entonces es X. ¿Ya? Ahora, de esta información que está acá, ¿cómo podríamos...? En el fondo aquí estamos adelantándonos a la otra clase, ya que en el fondo es modelar funciones. Yo acá voy a crear un modelo que me permite saber cuánto tengo que pagar por X cantidad de limón. Acá, si se dan cuenta, me dicen, ¿cierto?, que el kilogramo de limón tiene un valor de 850 pesos. Entonces ese es un valor constante. Ya no cambia porque no me pueden cobrar dos precios por limón. ¿Ya? Entonces eso quiere decir que por cada kilogramo de limón, ya, yo voy a pagar 850 pesos. ¿Bien? Esa es la situación. ¿Qué es lo que hace la función? Lo que ingresa lo multiplica por 850, porque 850 es el precio de un kilogramo de limón. Esta es una función que funciona solamente para los limones, porque otras frutas, por ejemplo verduras, puede ser que tengan precios distintos. Lo que variaría sería este valor, que es constante, dependiendo del producto. Entonces, en esta situación puntualmente, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Cierto? Que ahora
¿qué ocurrió? Nosotros teníamos cierta cantidad de kilogramos de limón, pero esta información finalmente nos dice que ingresó finalmente a la máquina 1,2. Puede ser igual números decimales, acá no siempre van a ser números enteros, ¿ya? 1,2 kilogramos de limón, ¿ya? ¿Y qué ocurrió con esos 1,2? 1,2. Fíjense, esto fue lo que ingresó. Ahora yo sé cuánto ingresó. Ingresó 1,2 kilogramos de limón. ¿Cuánto vale el kilogramo de limón? 850. Entonces lo multiplico por 850. ¿Ya? Ese es el proceso. Este es el proceso que hace, ¿cierto?, esta máquina. ¿Ya? Y el proceso sería que todo lo que ingresa, ¿ya? Puede ser 2 kilos, medio kilo, puede ser valores decimales, ojo, ¿ya? Lo multiplico por 850, pues, que es lo que vale finalmente el kilogramo de limón. Y acá me entrega otra información, que tengo que pagar 1200 por ello. ¿Y esa información a qué corresponde? En este caso, esa vendría siendo la salida, porque acá yo relaciono dos variables. Una variable es, ¿cierto?, la cantidad de kilogramos de limón, y la otra variable es el precio a pagar. Entonces, yo voy a relacionar los 1,2 kilogramos de limón que ingresé, y finalmente voy a pagar el desarrollo de esto, ¿cierto?, que es 1200, que la pesa lo hace ahí de manera automática. ¿Ya? Entonces quise comenzar con esto como un ejemplo bien cotidiano, que hay veces que esta notación trae a confusión. Bien, pero cuando yo hablo, por ejemplo, de evaluar una función, es básicamente eso. Yo ingreso un valor, hay una operación de por medio, ¿cierto? Y finalmente me da un resultado. ¿Bien? Bien, una vez recordado esto, ¿cierto? Vamos a ver el desarrollo de las actividades que ustedes tenían que hacer. Bien, dice, en las siguientes situaciones determina cuál es la variable independiente y cuál es la dependiente. Entonces aquí tenemos tres situaciones. La primera situación me dicen, ¿cierto?, el precio a pagar por la venta de cierta cantidad de kilogramos de palta. Es como muy similar a la situación que vimos recién, solamente que cambia ahí el producto. En este caso la variable dependiente generalmente es el precio, ¿cierto?, a pagar, porque eso depende. El precio a pagar depende finalmente de cuántos kilogramos de palta yo coloque, ¿cierto?, en una balanza. Entonces acá sería la variable independiente, la cantidad de kilogramos de, voy a hacerlo más abajo, de palta. Bien. Esto es importante, chicos, porque en la próxima clase, cuando ustedes tengan que modelar funciones, que fue como el ejemplo anterior que hice, ustedes van a tener situaciones como estas, algunos problemas, pero ustedes tienen que saber identificar cuáles son las variables y de esas variables saber cuál es la dependiente, que es como lo clave. El número de entradas vendidas en un concierto y la recaudación obtenida. Bien, esto es similar generalmente cuando hablamos de recaudación, de ganancia, de precio. En la mayoría de los casos tiende a ser una variable dependiente. No en todos, pero en la gran mayoría. Entonces tendríamos acá el monto, ¿cierto?, de la recaudación. Y ese monto depende, ¿cierto?, del número de entradas. Número de entradas vendidas. Ahí sí. Bien, finalmente, la población de bacterias y el tiempo transcurrido en su duplicación. ¿Ya? Esto es muy similar a lo que estábamos viendo ahora con el tema del coronavirus, ¿cierto? Pero lo que ocurre, ¿cierto?, cada tiempo que va pasando se van duplicando, ¿cierto?, los contagios, acá es como similar. Entonces, si se dan cuenta, la población de bacterias va a depender del tiempo transcurrido, ¿ya? Porque mientras más pasa el tiempo, mayor va a ser la cantidad de población de bacterias. Entonces la variable dependiente va a ser la población de bacterias. Y la independiente, ¿cierto?, es el tiempo.
Es decir, la población depende del tiempo. Bien. Vamos a la siguiente actividad, que acá en el fondo es evaluar las funciones. Ojo acá con la anotación, repito que esto generalmente trae confusión, pero si lo describimos acá con palabras, acá yo tengo una función que trabaja, ¿cierto?, con esto que está entrando acá, que es una variable x, que puede tomar cualquier valor. ¿Qué ocurre con esa variable que entró? Lo multiplica por 6. Entonces la función hace eso. Todo lo que entra lo multiplica por 6. Ahora, en este caso, lo que va a entrar, ¿cierto? Acá me dicen calcule f de menos 3. ¿Qué significa eso? Me preguntan finalmente saber cuánto va a ser la salida que me va a entregar, ¿cierto?, mi máquina cuando yo ingreso este valor. ¿Ya? Entonces, la función, repito, lo que hace es lo que ingresa lo multiplica por 6. Porque acá, fíjense, está x, lo multiplica por 6. Ahora, lo que va a entrar, en este caso, yo ya sé, ¿cierto?, el valor conocido. Me preguntan qué ocurre cuando ingresa el valor menos 3. Menos 3. Y acá hay algunos que se equivocaron después en el signo, así que ojo. Entonces, si ingresa el menos 3, lo que ocurre, ¿cierto?, es que ese menos 3 lo voy a colocar entre paréntesis. Ese menos 3 se va a multiplicar por 6. Lo multiplico por 6. Ahí sí. Entonces, ese es el proceso que hace la función. Ahora, ¿cuál es la salida? ¿Qué es lo que me entrega como resultado? Y yo tengo que resolver esto, porque este es el proceso. Entonces, cuando yo ingrese el menos 3, lo que voy a obtener es, ¿cierto? Aquí se equivocaron, no sé por qué se equivocaron tanto en el signo. 6 por 3 son 18, pero ojo con los signos. Tengo un número que es positivo y uno que es negativo, son distintos signos, por lo tanto me va a dar menos 18. Bien, entonces ingresó menos 3, la función lo que hace es ese menos 3 que ingresó lo multiplico por 6 y obtengo como salida o como resultado el menos 18. ¿Ya? Y repasando un poco, acá tenemos una función lineal. Si yo pudiera graficar esto, ¿cierto? Es una función que pasaría por el origen. Tengo ese valor constante. Acá tengo otra función, si se dan cuenta, acá hay un valor que es constante, que es menos 3, pero acá hay otro valor más. Entonces recordemos igual un poco, esto es una función afín. ¿Ya? Que una función que está desplazada, que ya no va a pasar por el origen. Ya. Entonces, analicemos también qué ocurre con esta función. En esta función, lo que ingresa, ¿cierto? Que es lo que está acá adentro, que es x. ¿Qué hace la función? Todo este proceso que está acá. Eso que ingresó, que es x, lo va a multiplicar por menos 3 y le va a sumar 4. Es el proceso que realiza la máquina. Entonces veamos, ahora yo lo que voy a ingresar a la máquina es un valor conocido, ya, que va a ser el 4. Ingreso, ¿cierto?, el 4. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace la máquina con ese 4? Ese 4 lo multiplica por menos 3, que está ahí. Entonces, el 4 que ingresó lo multiplica por menos 3 y le va a sumar, ¿cierto?, 4. ¿Ya? Y ahora tendríamos que hacer los cálculos. Ya, entonces cuando ingresa el 4, lo que va a ocurrir, ¿cierto?, es aquí, si se dan cuenta, tengo una operación combinada. Tengo una multiplicación y tengo una adición. Bien, por orden de operaciones combinadas, y comenzaría con la multiplicación. Tengo menos 3 por 4. Tengo signos distintos, va a ser negativo. 3 por 4 son 12. ¿Qué hago ahora, cierto? Le sumo el 4, porque primero realicé la multiplicación. Bien, ahora, ¿cierto?, tengo que hacer ese cálculo. Ya, cuando ingresa el 4, entonces, esta va a ser la salida. Ahora voy a saber la salida porque todavía estoy en el proceso. Entonces va a ser, y acá, ojo, si se dan cuenta en funciones, chicos, estamos ocupando todo lo que hemos visto hacia atrás.
multiplicación de números enteros que comenzamos a ver este año y adición de números enteros que es lo que comenzamos a ver en séptimo. Esto lo vamos a seguir trabajando en toda enseñanza media. Entonces, si se dan cuenta, acá tenemos una adición donde hay números que tienen distintos signos. Esto ya deberían saberlo, ¿cierto? Que se restan ya los valores absolutos y se deja el signo del número que tiene mayor valor absoluto, que en este caso sería el 12, el menos 12. Entonces restamos acá, sería, ¿cierto? 12 menos 4, 8. Pero el 12, ¿cierto? Tiene mayor valor absoluto, es decir, la distancia que hay desde el menos 12 al 0 es mayor que la desde el 4 al 0. Entonces esto es negativo. ¿Ya? Entonces la función ingresó el 4, ocurrió todo este proceso, ya lo que ingresó se multiplicó por menos 3 y se sumó 4, realizamos el proceso en la máquina y finalmente como resultado nos arrojó el menos 8. ¿Bien? Eso es evaluar una función, chiquillos. Yo sé que ustedes generalmente lo pueden hacer de manera mental, ¿ya? Pero hay funciones que, por ejemplo, esta ya no es tan simple y pueden haber otras un poco más complejas. Es importante que ustedes sigan este orden. Se van a demorar un poco más, pero va a ser más difícil de equivocarse. Así que ojo con eso. Vamos con la siguiente. Y esta era la última, que era bastante compleja. Acá yo tengo tres funciones. Tengo la función f, la función g y la función h, que tienen procesos distintos. ¿Ya? Teníamos que completar la tabla de valores y finalmente graficar. Acá como sugerencia yo les indicaba, ¿cierto? O les indicamos en la actividad que ustedes ingresen 5 valores, pueden ser positivos o negativos. Ahora, si se dan cuenta, acá por lo menos los valores que tengo son pequeños. ¿Ya? Si ustedes lo hacen en su cuaderno pueden tener más valores. Pueden ser que ustedes consideraron el número 0 y valores positivos, o solamente negativos. Yo la idea es, voy a ocupar valores tanto negativos como positivos. ¿Ya? Más que nada como para ocupar los 4 cuadrantes acá del plano cartesiano. Entonces vamos a comenzar primero con la primera función, que es, ¿cierto?, la función f. F de x es igual a x. Ya, ¿cómo vamos a evaluar una función y graficar? Como les explicaba en el video anterior, lo que ustedes tienen que hacer es ir ingresando valores. Ustedes ingresan valores a la máquina, ¿cierto? Y el resultado lo tienen que calcular dependiendo del proceso que haga cada una de las funciones. Entonces, yo los valores que voy a dar, para todas en realidad va a ser valores pequeños. Voy a comenzar con el menos 2, el menos 1, el 0, el 1 y el 2. ¿Ya? Puede ser cualquier valor, incluso valores decimales. ¿Ya? No siempre van a hacer esto, pero como estamos comenzando es más fácil comenzar con estos valores. Ahora, veamos qué hace esta función. Esta función lo que ingresa, ¿cierto?, que es x, que voy a obtener en la salida, el mismo valor, si se dan cuenta. Ingresa x, sale x. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Voy a ingresar en este caso un valor de los que tengo acá. Voy a comenzar con el menos 2. El menos 2. Ingresa el menos 2. ¿Qué voy a obtener como resultado? Lo mismo que ingresó. Es decir, voy a obtener menos 2. Bien, entonces ingresó el menos 2 y salió el menos 2. Si probamos con otro valor, es lo mismo, ¿cierto? Ahora voy a ingresar el menos 1. El menos 1. ¿Qué va a salir? Lo mismo que entró. ¿Ya? Que es el menos 1. Entonces, si ya podrán darse cuenta que no es necesario seguir, ¿cierto?, hacia abajo, porque en este caso simplemente lo que ingresa es lo mismo que sale. Entonces, si ingresa el menos 1 es menos 1, si ingresa el 0 es 0, si ingresa el 1, 1 y así. Si ingresa el 2, el 2. Entonces, si se dan cuenta, ahora voy a obtener los puntos. Como tengo los puntos, les doy los valores de entrada, hago el proceso y tengo la salida. Entonces el primer punto sería
menos 2, menos 2. Después tendría menos 1, menos 1. Pues tendría el punto 0,0. ¿Ya? Si se dan cuenta, esta es una función lineal. Estas son afines. Entonces esta tendría que pasar por el origen. Tengo el punto 1,1 y finalmente el punto 2,2. Y ahora lo vamos a graficar. Entonces graficamos el punto menos 2, menos 2. Tengo el menos 2, menos 2. El y, cierto, hacia abajo. Tengo ahí ese punto. Recuerden, aquí tengo el eje de las ordenadas y de las abscisas. Ya. Ahora el punto menos 1, menos 1. Tengo ese punto. El punto 0,0. 1,1,1. Ya, acá. Siempre miro primero el eje X y después el Y. El punto 2,2. Entonces voy al X, al 2. Y después el Y, 2 hacia arriba. Ahí está. Ahí tengo 5 puntos. Entonces puedo realizar la gráfica. Y en el fondo voy a tirar una línea, ¿cierto? Y como nombre lo hice una función lineal. Y hay una línea recta. Entonces estamos bien. Entonces ahí grafiqué mi función. Y esto continúa para ambos lados en este caso. Y le voy a colocar el nombre acá, que va a ser la función f de x. Ahí está. Bien. Vamos a hacer ahora lo mismo, pero con la otra función, la función g. Voy a cambiar de color. Ahora la función, ¿cierto? Es la función g de x. 2x más 1. Entonces, ¿qué es lo que hace esta función? Lo que ingresa, ¿cierto? Que es x, lo multiplica por 2 y le suma 1. Ese es el proceso de la función. Y la salida yo tengo que calcularla. Entonces yo les voy a ir dando valores ahora. Lo mismo, le voy a dar los mismos valores. Menos 2, menos 1, el 0, el 1 y el 2. Ojo, no siempre se dan estos valores, pero aquí me acomoda porque, insisto, tengo menos espacio. Y ahora voy a obtener la salida para finalmente obtener mi punto. ¿Cómo lo obtengo? Evaluando la función nuevamente. Entonces ahora la función se llama g. ¿Qué va a ser la función g? Lo que ingresa lo multiplica por 2 y le suma 1. Repito nuevamente. Entonces ahora voy a comenzar con el menos 2. Voy a ingresar el menos 2. ¿Qué es lo que hace esta función? Lo que ingresó, ¿cierto? En este caso ahora ingresó el menos 2, que lo voy a colocar entre paréntesis porque es negativo. ¿Qué ocurre con ese menos 2? Lo multiplica por 2. Lo multiplica por 2, ¿cierto? Y le suma 1. ¿Ya? Y ahora, ¿cierto? Tendríamos que resolver eso. Y acá por un tema de tiempo y de espacio lo voy a hacer ya mental, pero ustedes también deberían poder hacer eso. Entonces acá tengo 2 por menos 2 son distintos signos, ¿cierto? Sería 4 negativo. Menos 4 más 1 son números que tienen distintos signos, se restan y se deja el signo al más grande. Entonces sería menos 4 más 1 sería menos 3. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurrió con esta función? Ingresó el menos 2, realizamos todo este proceso y nos da como salida el menos 3. Entonces, si ingresa el menos 2, sale el menos 3. ¿Ya? Ahora, ¿qué ocurre con el menos 1? El menos 1. Entonces lo que ingresa, que es el menos 1, lo mismo que arriba, ¿cierto? Lo multiplica por 2. Lo multiplico por 2 y le sumo 1.
Ya, ¿cuánto me da eso? Entonces tengo 2 por menos 1 son menos 2. Si le sumo 1, si menos 2 más 1, signo distinto nuevamente, me quedaría menos 1. Tengo el menos 1. Ya, sigamos entonces con el 0. Vamos a ingresar el 0. Y lo mismo, ese 0 lo voy a multiplicar por 2. Me va a faltar espacio. Y le voy a sumar 1. Ya, entonces me quedan 2 por 0. Todo número multiplicado por 0 es 0. Le sumo 1, me quedaría 1 positivo. ¿Ya? Me queda entonces 1. Ya. Y ahora, ¿cierto? Ya, acá lo voy a tener que hacer... no, sigamos mejor. Y ahora va a ingresar el 1 positivo. Entonces tengo que G... Ingresamos el 1. Va a ser 2 por 1. Y le sumo 1. Ya, entonces si resuelvo esta operación sería 2 por 1, 2, más 1 sería 3 positivo. Y finalmente me queda el 2. Va a ingresar el 2 a la función g. Y lo que va a ocurrir es que ese 2 se va a multiplicar por 2. Y le voy a sumar 1 nuevamente. Se repite el proceso. Ya, y me va a quedar eso, ¿cierto? 2 por 2 son 4, más 1, 5. Ya, entonces vamos completando la tabla. Cuando teníamos 1, tenemos después el 3. Cuando tenemos el 2, tenemos finalmente el 5. Y ahora vamos a graficar estos puntos. Tengo el punto menos 2, menos 3. Menos 1, menos 1. Tengo el punto 0,1. El punto 1,3. 1,3. Y tengo el punto 2,5. Perdón, voy a escribirlo acá. Menos 2, menos 3. Menos 1, menos 1. 0,1. 1,3. 2,5. Entonces tengo el punto 2,5. Ya. Entonces vamos a graficar, ¿cierto? No, no quedó bien esto. Ya, por ahí sí. Entonces ahora esa es la gráfica y esta función se llama g de x.
g de x. Ya, y me queda, ¿cierto?, lo último, ya, que es la función h de x. Ya, lo que voy a hacer es que voy a ocupar ahora este lado nuevamente. Bueno, ya lo vieron ustedes, así que no hay problema, porque de lo contrario no me queda espacio. Una vez que terminemos esto, vamos a analizar las gráficas, porque ahí tenemos que ver algunas cositas que vimos en la clase anterior. Son algunos parámetros entre la función lineal y afín. Así que eso lo vamos a ver al final. Ya, ahora vamos a ver otro color con el color que se vea mejor. Ya, el rojo. Y ahora tengo la función h de x, que es muy similar a la anterior. ¿Qué es lo que hace esa función? Lo que ingresa lo multiplica por menos 2 y le va a restar 1. ¿Ya? Entonces, comencemos, ¿cierto?, con el valor negativo, que es el menos 2. También voy a comenzar con menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Entonces me va a quedar menos 2 y lo que ingresa, ¿cierto?, es... lo tengo que multiplicar por el menos 2 y a eso le voy a restar 1. Entonces tengo que resolver eso. Ya me estoy demorando mucho, pero es más que nada por el tema de los colores, pero hay algunos que le ayudan de mejor manera esto. Y aquí lo voy a hacer, ¿cierto?, directo. Tengo menos 2 por menos 2. Son números que tienen el mismo signo. Entonces positivo. 2 por 2 son 4. Positivo. Menos 1 es 3. Entonces si ingresa el menos 2 sale 3. Y ahí tengo el punto, ¿cierto? Ya tengo el punto menos 2, menos 3. Mi primer punto. Y voy a corregir el color de los valores que ingrese. Ya, ahora ¿qué va a ingresar? El menos 1. Entonces va a ser h. Y lo que va a ingresar va a ser el menos 1. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Ese menos 1 lo voy a multiplicar por menos 2. Y le voy a restar 1. Y eso tendría que darme como resultado. Tengo ya, cuando ingreso entonces el menos 1 voy a obtener como resultado. Tengo menos 2 por menos 1. Lo mismo que antes, signos iguales, queda positivo. Sería 2 positivo, menos 1 sería 1, ¿cierto? Positivo. Ahora vamos a ingresar el 0. Ya, cada vez me voy achicando más porque el espacio es menor y hay algunos de ustedes que lo ven por teléfono, así que espero que lo puedan ver. Entonces comenzamos. Acá tengo el menos 2. Ya, ingresó el 0, entonces el 0 lo multiplico por menos 2. Todo número multiplicado por 0 es 0. Menos 1 me va a quedar finalmente, ¿cierto? Menos 1. Ya, ahora ¿qué voy a hacer? Voy a ingresar el 1. El 1.
ese 1 se multiplica por menos 2 y le quito 1. Ya, positivo por negativo por positivo es negativo. Entonces me queda menos 2 menos 1. Eso me da menos 3. Entonces cuando ingresa el 1 positivo voy a obtener el 3, el menos 3. Y aquí me quedé con el menos 1. Con menos 1 me da 1. Con 0 obtengo menos 1. Y me falta finalmente, lo que va a ingresar es el 2. Entonces ese 2 lo multiplico por menos 2 y le quito 1. Justo me alcanzó. Finalmente, cuando ingreso entonces el 2, me va a quedar menos 2 por 2, negativo por positivo, ¿cierto? Da negativo, sería menos 4. Menos 1, menos 4 menos 1, eso me da menos 5. Ahí puede ser que tengan algunos problemas ustedes, pero tienen que recordar los signos. Entonces, si ingreso el 2, tengo como resultado menos 5. Y ahora tengo mis puntos. Tengo el punto menos 1,1, el punto 0, menos 1, el punto 1, menos 3 y finalmente el punto 2, menos 5. Y ahora grafico. Me queda, ¿cierto? Menos 2, menos 2, aquí hay un error, menos 2,3. Menos 2,3. Entonces tengo el punto menos 2 y 3 positivo. Ahí está. Menos 1,1. Menos 1,1. Ahí está. 0, menos 1. Ahí tengo el 0 en el X, ¿cierto? Menos 1 hacia abajo. Ahí. Tengo el punto 1, menos 3. 1, menos 3. Ahí. Y finalmente 2, menos 5. Ahí. Y aquí tengo, ¿cierto? Mi recta. Mi gráfica, una función lineal que tiene, ¿cierto? Forma de línea recta. ¿Ya? Entonces aquí tengo la función f de x, g de x, finalmente esta es h de x. Ya, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Así más que nada tendría que quedarle, ¿cierto? La gráfica, pero vamos a analizar algunas cosas. Si se dan cuenta, acá la primera función es una función lineal, ¿ya? Porque tengo solamente un valor constante. Ahora, ¿cuál sería la pendiente de esta función? Recuerden que la pendiente es el número que multiplica a esta variable. ¿Pero qué número está multiplicando acá? Y recuerden, voy a hacer un pequeño paréntesis acá. Si ustedes tienen una letra sola, que en este caso es x, hay varias cosas que están ocultas. Primero hay un coeficiente, que es el número que multiplica el x, que no se escribe, ¿cierto? Que es el 1. Y también puedo ver el signo. Si no hay ningún signo, se entiende que, ¿cierto?, es positivo. Incluso podría haber el exponente, que es 1 también, pero no es el caso. Entonces acá tengo una pendiente que es positiva. ¿Y qué ocurre en la gráfica de una función lineal que tiene pendiente positiva? Va a tener, ¿cierto?, esta forma. ¿Ya? Esta forma que está acá es creciente. A medida que aumentan, ¿cierto?, los valores, también aumenta la salida. ¿Ya? ¿Y qué otra característica tiene la función lineal? Que pasa por el origen. Y claramente acá, ¿cierto?, la línea azul pasa por el origen. Ahí tenemos entonces dos cosas de lo que vimos la semana pasada. Vimos la pendiente, fíjense, ya es creciente. Vimos también, ¿cierto?, que pasa por el origen. Estas dos funciones que están acá, si se dan cuenta, ya es una función afín. Porque aparte de tener este valor constante, que es la pendiente, tiene este valor que es el coeficiente de posición, que me indica en qué valor del eje Y va a cortar la recta. La primera, ¿cierto?, es 2x más 1. Primero, la pendiente es 2, es un número positivo. Eso quiere decir que también va a ser creciente. Fíjense en esta, la de negro.
está creciendo. A medida que aumentan los valores de X, los valores de Y están aumentando. Estamos bien. Y recuerden que este valor, el coeficiente de posición, como les decía anteriormente, me dice dónde va a cortar al eje Y. Entonces, la recta tendría que pasar por el valor 1 del eje Y. Y si se dan cuenta, acá tengo el eje Y. ¿Dónde corta esta función G? Lo corta ahí, lo corta en el 1. Si se dan cuenta, ahí lo corta. ¿Ya? Finalmente tenemos esta función y esta vez la pendiente, fíjense, es el valor que multiplica el X, es un número negativo. Entonces, la forma de la gráfica tiene que ser distinta. Entonces aquí, a medida que aumentan los valores de X, fíjense acá, 1, 2, 3, ¿qué va pasando con el Y? Va disminuyendo porque me va dando valores negativos. Entonces es una función decreciente. ¿Ya? Y también este valor, el menos 1, me indica, ¿cierto?, dónde va a cortar al eje Y. Y si se dan cuenta, corta el eje Y. Voy a cambiar acá de color. Corta acá al eje Y en menos 1. ¿Y dónde lo corta acá? En menos 1 también. Entonces nos quedó bastante bien y podemos analizar eso. ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes en una prueba, por ejemplo, pueden ver la gráfica y ustedes tendrían que asociar cuál, por ejemplo, de estas funciones corresponde a esta gráfica. ¿Qué tienen que analizar ustedes? ¿Qué ocurre con la pendiente? Si es positiva, es negativa. Si hay un valor de coeficiente de posición, ¿qué ocurre con ese valor? Es donde corta el eje Y, ¿cierto? No al eje X, al eje Y. Bien. Ahora, hemos visto poco ejercicio en realidad, así que la idea es que ustedes hagan más actividades de este tipo para que finalmente vayan madurando los conceptos. ¿Qué es lo que vamos a ver en la próxima clase? Ustedes van a tener que volver a aplicar esto, pero lo que sí van a tener problemas son situaciones en las cuales ustedes van a tener que modelar. ¿Ya? Va a haber una situación, no sé, por ejemplo, en un servicentro, el litro de benzina tiene un valor de 950 pesos. Ya, modele la función que representa la ganancia por tal cantidad de litros. Entonces, en ese enunciado, ustedes tienen que identificar cuál es la variable dependiente, independiente, y finalmente, ¿cierto?, crear la función, que puede ser una función lineal o afín, que son las que estamos comenzando a ver. Bien, chiquillos, chiquillas, espero que... bueno, disculpen acá con la demora de esto, pero por el tema de los colores, la idea es que se vea mejor. Demoré ahí un poco. Espero que le haya quedado un poco más claro. Bien, nos vemos el día martes y nos vemos también en un próximo video. Que tengan una excelente semana. Me despido, que estén muy bien.